Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos con la sesión número 184. Seguimos con el capítulo 4, la parte número 4 también, y vamos a ver, voy a tratar de retomar un poquito sobre el versículo. La última vez que vimos fue el versículo 3. Voy a retomar algunos puntos del versículo 3 de aspectos que no se vieron, y seguimos con el 4 y algunos otros puntos. Lamentablemente, son más versículos del capítulo, y el capítulo es un poquito más largo porque está cargado de simbolismos, cargado de puntos que están conectados mucho con el Antiguo Testamento, que nos va a dar a nosotros un panorama muchísimo más claro de por qué se debe interpretar. Y para uno, por ejemplo, para mí, muy sorprendente es ver cosas que estaban en el Antiguo Testamento y no se ven hasta que vemos en este Nuevo Testamento. Podemos ahora sí entenderlo. De hecho, los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se requieren porque el Nuevo Testamento requerimos el antiguo para poder entenderlo, y también muchas veces el antiguo requerimos del Nuevo Testamento para comprenderlo más ampliamente. Así que tomando del versículo 3 donde se habla hay unas piedras como tal, ¿no? Hay unas piedras que habla del jaspe, de la cornalina y la esmeralda, esas tres piedras preciosas ahí que hablan, colectivamente, ¿ok? Las tres, cuando lo está hablando el versículo 3 representa la majestad y gloria soberana de Dios. Esa es una interpretación. ¿Y por qué se interpreta de esta manera? No, no podría decir de una piedra. Llego a pensar y a concluir que es una representación de la majestad y gloria y soberana de Dios. Ok, el capítulo 4 está también haciendo una descripción de ese trono de Dios con algunas, digamos, unas partes que lo indica que era parte de piedras tanto del Edén, tanto también de estos otros templos. Entonces es la misma escena, pero ahora totalmente grande. También veíamos otra vez que era también el arco iris, los relámpagos, la presencia de Dios, todos son símbolos que están aludiendo a este tipo de escenarios que se vivieron en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es el soporte. Entonces, en ese tiempo, para todos estos judíos que tenían todos estos no versículos, pero todas estas partes de historia en su mente, fácilmente ellos podrían ligar este tipo de cuestiones. Lamentablemente, en nuestro tiempo, no lo podemos ver tan rápido así, porque primeramente no somos judíos, no vivimos en aquellos tiempos, pero si estuviéramos leyendo y leyendo y leyendo todo y viéramos inmediatamente, tendría que decir, este estás hablando de esta parte, y nos llevaría a esos capítulos y podríamos nosotros entenderlo mejor. Así que, por ejemplo, estas piedras apuntan, y me voy al penúltimo capítulo del Apocalipsis, en el 21, de los versículos de 10 al 11, donde volvemos a ver ahora que en el 4 está hablando, fíjense bien aquí, en el trono, con la cuestión de la presencia, y ahora lo está hablando en la cuestión de la ciudad. Entonces, vean esa conexión, ¿no? En el Edén también se había hablado de estas de piedras, que era el inicio, y recordemos una cosa, que el Edén es el punto de intersección o de conexión, más que intersección, de conexión entre lo que sería el reino de los cielos y la tierra, ¿ok? Ambos, los cielos y la tierra, son creados, ¿ok? He explicado anteriormente que son creados, no existían antes. Por eso en el Génesis 1 dijo Dios, hágase la luz, y fue hecha, etcétera, etcétera. Y él en ese momento los cielos y la tierra los creó. Y una de las cosas importantes es ver que a Dios como tal, Dios, Él no está sujeto ni al tiempo, ni tampoco a la materia, porque todo eso es creado. En el momento que lo crea, se crea el tiempo, y obviamente Él creó la cuestión de materia. Entonces, por eso también
para Dios, el pasado, presente y futuro es igual. ¿Ok? Este, Esto es algo que es importante, ¿no? Ahora, para no desviarnos, porque hay más cosas que se puede ver de ahí sobre ese tema, en Apocalipsis 21 del 10 al 11, enfocándonos en las piedras, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Entonces aquí otra vez, ¿no? Hemos comentado, el cielo es el que desciende. ¿Okay? La ciudad, perdón, la ciudad desciende, uno no sube, descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Eso es una cuestión de más énfasis de cómo era esta piedra, ese adjetivo, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, aquí habla del jaspe y también del cristal. Y si vemos en el capítulo 4, habla ahí en los versículos primeros, habla que también se ve como un mar de cristal en esto. Entonces, está describiendo básicamente las mismas cuestiones en esta porque está la presencia de Dios ahí. Y algo importante ver que esta revelación, por ejemplo, en el 4 y se va viendo en otros versículos en el Apocalipsis, aunque se va a repetir el tema, pero con mayor detalle y va aumentando, y es por eso que son paralelos que van progresivamente dando más información. Por eso son paralelos progresivos, ¿no? Que es así como está escrito el libro del Apocalipsis. No está escrito de una manera secuencial, de un evento pasa esto y esto. No, porque como vamos a empezar a ver más adelante, vamos a regresar nuevamente a vamos a ir a un capítulo y como que la historia se va a regresar otra vez al inicio y después terminamos y otra vez regresa y va ampliando más y todo. Entonces son cuestiones de tipo progresiva. Y no olvidemos que todo esto tiene un marco de tipo legal, ¿ok? Porque viene un juicio como tal. Plagas, ahí por ejemplo, en el de este que, en el que se ve en la pantalla, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Vienen también esos son juicios. Entonces vemos estas plagas y recordamos, entonces vamos a decir plagas, ¿en dónde he escuchado que hubo plagas? Cuando los saca o cuando los va a sacar a los hebreos de Egipto, después de 400 años, y utiliza estas plagas, estas 10 plagas que también en ese, vean, por ejemplo, en este caso, qué es lo que sucede. Las 10 plagas que tienen en los egipcios tienen una representación de los dioses de los egipcios, en los cuales Dios los termina y los acaba. Pero también esas mismas plagas ahora están apuntando a en el libro de Apocalipsis, que lo veremos más adelante en este capítulo. Y también es otra referencia a Esdras capítulo 1, los versículos nada más del 26, perdón, el 26 y el 28, y yo lo pongo todo por el 27 también, y dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, ¿ok? Que parecía de piedra de zafiro. Vean las piedras, ¿no? Aquí más que nada estamos enfatizando la cuestión de la majestuosidad de este trono, que se veía digamos, desde el Edén, pero el Edén apunta hacia este lado, ¿ok? Y entonces va apuntando. Por ejemplo, en el tabernáculo, recordemos que al entrar al tabernáculo, todos esos empiezan, y los materiales que se van encontrando, empieza primero bronce y va caminando, caminando hasta llegar hasta el oro. Cuando llega al oro, entonces va subiendo porque el sacerdote en la preparación va llegando a la presencia de Dios como tal. Entonces, este sería lo que es el trono. Ok. Y dice, y sobre la figura del trono, vean aquí otra vez, habla de ese trono, había una
semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esa semejanza de hombre es Cristo, ya ahorita viéndolo en el Apocalipsis, pero desde Esdras, con este profeta, este, eh, lo está apuntando hacia esa parte. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Ok? Hay interpretaciones totalmente absurdas que han tomado, por ejemplo, de estos versículos y lo asocian con personas, digamos, de naves espaciales, porque estar ahí habla que como que se estuviera dando vuelta y que había una persona, pero es totalmente incorrecto porque el texto dice total, es otra cosa, ¿no? Y vemos aquí que dice aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Entonces, esa majestuosidad también la está expresando de esta manera, como parece, aquí dice el arco iris, que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Entonces, vemos que esto habla también el profeta habla también del arco iris, y Juan en el libro de Apocalipsis que estamos viendo también lo vuelve a retomar, pero lo va a retomar tanto este arco iris, que ahorita lo vemos, va a entrar en la cuestión de su, en primer lugar, del arco y también de la majestuosidad, pero hay otra cuestión más, también no más importante, pero también importante, ¿no? Entonces, pero de particular significado, lo que está aquí es esta referencia que se hace del jasper, ya que es la única piedra después que se ve para explícitamente conecta con la gloria de Dios y está en el 21:11. También está al principio de las 12 piedras de la pared de la ciudad. Entonces, ¿dónde está? 21, 19, aquí. No, acá. Por ejemplo, lo voy a leer un poquito más atrás, desde el 15, y dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ok, entonces el símbolo que vemos de la ciudad es 12,000 estadios, tanto del ancho y de profundidad también, y la altura igual. Entonces es un cubo como tal. Y como decía, porque es un cubo, no quiere decir que la ciudad sea un cubo, sino recordemos que existen símbolos, pero esto es de cuestión de perfección. ¿Ok? Y midió su muro, ¿ok?, de esta ciudad 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Ok, vean nuevamente que hace referencia a esto para ver la majestuosidad, la belleza de estos tipos de que podría verse con las piedras. Pero la ciudad era de oro puro. Ok, ahora no nada más de oro, así nada más, sino purificado, semejante al vidrio limpio. Okay, así de resplandeciente, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primero, por eso toma mayor importancia, porque es el primero de los cimientos, el jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo el crisólito, el octavo el berilo, el noveno el topacio, el décimo el crisopraso, el undécimo el jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ok, entonces nos está dando otra vez, ahora ya en el último capítulo, esta imagen de lo grandioso que sería, ¿no? De la gloria. Por eso apunta a esta parte de la gloria de Dios. Todos los seres celestiales, o sea, todos los que se ven ahora en el capítulo 4 y también que estamos viendo, y todo lo que está pasando,
símbolos encuentran un significado en su ubicación alrededor del trono. O sea, la interpretación la vamos a hacer, se hace de esta manera. ¿Okay? En el trono, que va a ser el juicio, que está ahí, y ahí está Jesucristo, y todos los habitantes de la tierra son juzgados bajo la base de su actitud del llamado de Dios a gobernar sobre ellos desde su trono. ¿Okay? Vemos que aquí va a ser Dios, en este caso Cristo, es el que va a ser el juez. Ahora bien, me voy a regresar tantito al versículo 3, ¿ok? Y aquí decía, y el aspecto del que estaba sentado, otra vez era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Comenté ya ahorita un poquito de estas piedras que apuntan o sea, en el Antiguo Testamento, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Okay? Y alrededor del trono había 24 tronos. O sea, vean que había alrededor del trono un arco iris. No quiere decir que ahí estaba el arco iris. Este arco iris tenía una semejanza diferente al otro aspecto a la de la esmeralda. Entonces, vamos a ver que hay una relación de este arco iris con con el que se estaba hablando en el Éxodo. Una de las cosas, el momento que, si yo veo el arco iris, es cuando, y lo vamos a leer ahorita, es para recordarles de que ya Dios no iba a castigarlos de esta manera. Así que el arco iris también está conectado el resultado de un juicio que Dios les hizo a ellos porque se arrepintió en haberlos creado, entonces destruye completamente a todos. Y también viene este castigo sobre la tierra completamente. Así que viene esto del castigo, mató a muchos, pero también cuando se pone el arco iris, como a los de, no todos mueren, a Noé y a la esposa y a los 3 hijos y la esposa, a las 8 personas que estaban ahí, Dios tuvo misericordia. Y este arco iris, cuando está en este trono, va a ser ahí en la silla del juez, que está el trono, va a recordar que ciertamente al igual que en el Apocalipsis, perdón, el Génesis, tuvo que castigar a todos, pero tuvo misericordia de algunos. Aquí otra vez va a haber un juicio y va a justificar, en este caso, a los que estén en Cristo. A los que han sido, al momento que están justificados, eso es equivalente a decir, están fuera de la ira de Dios y no están, no van a ser destruidos. Los que no sean justificados serán destruidos, al igual que pasó en el Génesis. O sea que es algo terrible lo que va a pasar. Y es una antesala lo que se tiene en el Génesis del diluvio durísimo, haber destruido completamente todo, y es por eso que ahora después va a ser tierra nueva y cielos nuevos. Entonces, vean esta relación parecida con esta parte del Génesis. ¿Okay? Y después vemos aquí, no, comentamos, alrededor del trono había 24 tronos, esto ahorita lo vemos también, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, este arco iris, algo importante, que no comentamos o no se comentó la sesión pasada, que está en relación de un pacto. ¿Por qué el pacto es importante? Porque toda la creación está escrita en base a pacto. ¿Ok? ¿Y por qué digo eso? Por ejemplo, en Jeremías 33, en el versículo 1 y en el 2, se ve que ahí digamos, la tierra también, todo fue creado bajo un pacto. Es decir, Dios también hace pacto con su creación como tal. Y también cuando, de la misma manera en como está escrita, y ahora nos vemos en Génesis, así lo hizo también con el hombre cuando fue creado. Entonces, también el hombre es creado en un pacto. Y eso es muchísimo más claro, porque parte del pacto viene también
la condición para poder, como es un contrato, básicamente un pacto, es un contrato en el cual le dice de todo árbol comerás, pero no del árbol que está en el centro, que es de la ciencia del bien y del mal, porque en el día que comas mueren y van a morir completamente en la, tanto espiritual, pero también físicamente, porque Adán y Eva no fueron creados para, más bien dicho, fueron creados para no morir, ¿ok? Mientras hubieran mantenido este pacto sin quebrantarlo, porque cuando hay un incumplimiento en un contrato, hay una sanción. Entonces, esta parte, vean lo rígido y lo estricto que es Dios, este pacto, este contrato, para que sigamos ese término así más legal, este contrato lo rompen y tienen que entonces sufrir las consecuencias de haberlo quebrantado. Ahora sí, la cláusula decía, fallas aquí, mueres. Porque básicamente era eso, obedece, vives, no, entonces mueres. Y vean esa cuestión. Una, esa obediencia va apuntando otra vez el que no obedeció, el primer Adán, el segundo Adán, Cristo, obedece. Entonces Jesucristo va, por eso toma nuevamente la misma, digamos, posición que en el cual Adán perdió y falló. Tanto él como responsable de cuidar el jardín, el cual el jardín es el primer templo como tal, y no mantuvo fuera a la serpiente, en este caso a Satanás, y entonces eso falla y por eso también entra y todas esas consecuencias. Y si vemos en Mateo 4, cuando Jesucristo dice su ministerio, tiene que ser probado por Satanás, porque para ahora sí no caer y obedecer perfectamente y no fallar en nada con el cual el primer Adán lo tuvo. Entonces viene un pacto, ¿no? Y también lo veo porque, este, ¿por qué trae nuevamente la escena del diluvio en esta parte, ¿no? Y algo que lo quise apuntar aquí con mayúsculas, porque es el primer símbolo, es una cosa muy interesante, es el primer símbolo de la revelación de una nueva creación que surge después del diluvio. La creación, digamos, Dios hizo vemos en los primeros versículos, hace todo, ¿ok? Hace el pacto, le dice que de todas las cosas, instrucciones que debe de ser Adán con la creación, y le habla que se reproduzca y que gobierne, y que etcétera, etcétera, toda la tierra, como todo, que se expanda de ese pequeño puntito, como si fuera esa pequeña semilla, y de hecho así es, de la semilla de mostaza chiquitito y que va creciendo, ¿no? Porque se tiene que ir extendiendo y parte de la extensión va a ser el evangelio, que es parte que tiene que extenderse y hablarse, que lo vemos ahora cuando a los apóstoles les dicen que vayan y que se pongan a todos los rincones de la tierra. Entonces, esa instrucción la va a terminar como, digamos, como responsable Pablo. ¿Por qué? Porque por medio de los gentiles es ahora los cuales, entre todos somos nosotros como gentiles, nadie de aquí es judío, bueno, a lo mejor alguien escuchando podría ser judío, pero como tal, nosotros como gentiles, ahora pertenecientes a al pueblo de Dios, en términos de pacto, ¿ok? En términos de pacto, somos el nuevo, todos el nuevo Israel. Pablo lo comenta así también en Efesios, de dos pueblos hace uno. Entonces, es el primer símbolo que va a tener. Entonces, tanto cuando aparece el arco iris, es lo primero que pone, y ahorita vamos a leer este pacto, porque vean cuántas veces va a hablar de pacto, del contrato. Ahora, en la escena que está marcando Apocalipsis 4, aparece como un arco iris de esmeralda poco, o sea, ese concepto apunta, no es exactamente igual porque no lo va a repetir, pero es ese símbolo de arco iris que va también apuntando a que va entrando a esta terminación de un cumplimiento de ahora sí,
de, 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 de la creación, del cumplimiento del reino totalmente terminado, cuando venga Jesucristo y hacia ahí empezará nuevamente todo. Empezará otra cosa. Después tendremos cuerpos glorificados, los cuales son diferentes a los que tenemos ahorita, o en esto, moriremos, nos deshacemos de este cuerpo, seguimos, digamos, viviendo en esto, el alma se desprende del cuerpo, pero o sea, viven, ¿verdad? Porque recordamos que Dios, como él dice, mismo dice, no, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso cuando habla el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de, también de Isaac, habla sobre, en términos de vivos, muertos físicamente, vivos, y después, cuando venga Jesucristo, resucitarán todos y nosotros y nos dará un cuerpo glorificado, el cual tendrá ciertas características que hemos comentado que no siguen una línea, o ahora sí, como lo hemos estado nosotros viviendo con este cuerpo, pero hay puntos parecidos y otros diferentes, que como vemos, como Jesucristo, cuando está en el aposento alto, cuando están todos encerrados, Jesucristo entra, pero pasa esas paredes. Es una característica que tiene este cuerpo, los cuerpos glorificados, son diferentes. Bueno, para no desviarnos, pero es esa nueva creación, ¿verdad? Es la culminación que vamos ahorita, estamos viendo también en Apocalipsis, que nos vamos a entrar con ese símbolo como tal, que nos recuerda de esa nueva creación. Ahora bien, este, eh, voy a pasar ahorita al Génesis 9 y dice, y vean lo del pacto, ¿no? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esta misma instrucción se la da Dios a Adán. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. ¿Ok? Entonces, vean que al que está poniendo sobre todo, Dios es al hombre, no puso a un animal arriba de nosotros para que estuviéramos temerosos. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os los he dado todo. ¿Ok? Vea que aquí si vemos aquí nada más de comparación de unas cosas diferentes, es una nueva creación, es diferente. En Adán no se les dio, o sea, no está indicado animales. Aquí ya, todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento. Legumbres también y plantas verdes os los he dado todo. Entonces, la misma creación para sostenernos y sustentarnos a todos nosotros, pero ahora ya es la carne. Pero dice, pero carne con su vida. Vean que esta parte de la carne, aunque erróneamente muchos dicen que Adán era vegetariano, ciertamente, sí, y que ahora que es de la comida y que la carne no mata y todo lo demás, ese es un concepto erróneo. ¿Y por qué es también erróneo? Porque la Biblia no está describiendo cosas de nutrición. Okay, aquí está hablando esta carne apuntando hacia Cristo, pero y también a la cuestión de carne con la sangre, dice, pero carne con su vida, que es su sangre. Entonces, en la sangre está la vida, que más adelante también se va a estar dando, y es por eso que Jesucristo, por medio de su sangre, que lava, ¿ok? Pero nos da vida, y por eso les dice, tomad, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, etcétera, etcétera. Entonces, he ahí lo que les está a él dando en lo que va a pasar en la cruz. Por eso en la cruz pasan las dos cosas importantes que nada más recordamos, la mayoría recuerda que la sangre lava, quita el pecado, pero una persona, esa ha sido lavada nada más, sigue bajo la ira de Dios, es limpio. En términos más teológicos reformados sería que queda limpio, pero está desnudo. Entonces, para vestirlo, que la vestimenta es la justificación, como se ve en el Génesis, cuando Dios, o sea, Adán y Eva se esconden y todo, y se visten con ramas. Y después es Él que los viste con pieles. En pocas palabras, es Él, Dios, el que los justifica. Para darle piel, tiene que matar un animal.
Y esa es parte del primer sacrificio y va apuntando hacia Cristo. Entonces, los justifica, los vistió. Y si vemos que en una de las parábolas, que cuando dicen, y este del vestido, ¿cuál es? No es el vestido, no es el traje que debería de llevar a las bodas, y lo que le pasa a él es que se vaya. ¿Por qué? Porque esa es la justificación del hombre propio y que crees que por sí sus actos se justifica con Dios, y eso no pasa, es por eso que es enviado al infierno, lo sacan y lo avientan al infierno. ¿Por qué? Porque el único que va a cubrirnos, a vestirnos, va a ser la muerte de Jesucristo, lo cual es que nos va a imputar la obra, el cumplimiento perfecto de la ley y la obediencia perfecta de Jesucristo, cumpliendo todo y no pecando. Dios en la cruz se nos imputa. Entonces hay ese intercambio, es por eso que son las dos. Eso es sumamente importante recordar. ¿Ok? Dice, de la sangre no comeréis. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por hombre su sangre será derramada. ¿Okay? Porque a imagen de Dios, esto es acerca de que no vayan a matarse, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Que recordemos que todos nosotros fuimos hechos en este, tenemos la imagen de Dios, ¿ok? Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esto, obviamente, porque lo tiene que leer, porque si vemos más adelante con Moisés, cuando dice que ha creado, ¿verdad?, este pueblo de sacerdotes, que lo mismo que va a hablar Pedro ahí, y también en Apocalipsis está hablando. Entonces vean estas conexiones tan importantes que nos va apuntando. Ok, entonces dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto. Vean, aquí están casi firmando el contrato. Establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros. Vean, este contrato lo hago con todos, animales, tierra, todo, y con ustedes. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. No lo va a exterminar con agua, sino después viene la otra cuestión con fuego, porque es parte de este juicio. Ni hablará ni habrá, perdón, más diluvio para destruir la tierra. ¿Por qué? Porque esta parte de destrucción, ahora lo que se va a ver en el Apocalipsis, se destruye, pero se va a renovar con cielos nuevos y tierra nueva. Okay. En aquel tiempo ya se destruyó con agua y ahora va a ser diferente. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por sus siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. Vean que puso el arco, y en Apocalipsis 4, que estamos viendo en ese versículo, en el 3, que está hablando de que ve era como un arco, pero como si fuera de esmeralda. Ahora va a ser lo mismo, va a entrar, vean, esta cuestión de pacto. Sigue teniendo el pacto vigencia. Hay dos pactos, por ejemplo, básicamente en la Biblia. En esto, una es el de obras y otra es el de gracia, pero básicamente es lo mismo. Nada más que uno estaba bajo una obediencia de que estaba imputándosele al hombre, y ahora en esta fue la de gracia, porque al que se le imputó fue Jesucristo, y en el cual por gracia nosotros somos salvos. ¿Ok? Y eso es por eso que es el mismo, pero digamos con diferente actor. ¿Ok? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto. Vean que el que se acuerde es Dios. Cuando uno ve un arco iris, no recordamos esto, vemos qué bonito y todo lo demás. Y pues a lo mejor algunos podrán decir del diluvio, pero aparte del diluvio, es un contrato.
O sea, es este pacto que Dios hizo y el que los va a respetar dice, no lo volveré a hacer de esta manera. Lo va a hacer de otra manera, porque ya aparece un arco iris en el Apocalipsis y obviamente ya sabemos que va a venir el juicio final. Y esto va apuntando todo hacia un juicio final. Estará el arco, en el 16 estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Toda carne implica animales. Y dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Lo hace con toda su creación. Por eso que en Romanos 8 dice que la tierra gime de dolor, esperando a que sea redimida también. Y espera hacia el juicio. ¿Ok? Y si vemos, por ejemplo, Pablo en, en capítulo 1 de Efesios, y que está todo, está reuniendo todas las cosas ahora en Cristo. ¿Ok? Entonces, todo esto lo está apuntando en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente en Él se va a poder tener, digamos, esta nueva creación. Todo lo va a estar a Él juntando como tal. Entonces, es importante observar claramente que vean que desde el Apocalipsis como tal, desde el Apocalipsis como tal, perdón, desde el Génesis como tal, está dando ya, digamos, señales de lo que va a venir. Son antesalas, ¿ok? Son completamente antesalas. Y ahora, está Dios, por ejemplo, en Efesios 1, dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación es ese periodo de tiempos. Dice, así que los que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces, vean que de que Dios está reuniendo, conciliando todo en Cristo Jesús, porque parte también que solamente también esta redención total nada más la hace en Cristo, no lo hace nada ni ninguna otra cosa. Muy bien, entonces, iniciaremos el versículo 4 para no cansar y no sobrecargar esta, esta sesión, la voy a romper ahora ahora sí, este era el principio que quería hacer ahorita en esta sesión, pero para no sobrecargarlo, lo voy a dejar para la próxima sesión. Así que nos vemos y les invito a que chequen nuevamente este capítulo, esta sesión y los otros capítulos de lo que hemos hablado de Apocalipsis para tener mayor entendimiento.